bienvenidos a este estudio, los 9 rasgos del cristiano que vamos a tener. Espero que todos se encuentren muy bien. Antes de iniciar, vamos a tener un momento a pedirle la dirección al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, en este momento, aprendiendo más de tu palabra, aprendiendo de ti, Señor amado. Ayúdanos por medio de tu Santo Espíritu a poder entender tu palabra, a poder comprender, a poder avanzar, a poder entender esa palabra tuya en nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el único que pone la disposición en nuestro corazón para poder avanzar. Amén. Bueno, gloria a Dios, bienvenidos. Quería enseñarles esta palabra que el Señor había regalado a mi vida en estos días sobre los 9 rasgos que debería tener cada cristiano por ser templo del Espíritu Santo. Entonces, vamos un momento a 1 Corintios 6:19 para empezar este tema. Dice la palabra de Dios: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, una de las cosas que nosotros los creyentes tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón, pues nosotros pasamos a ser propiedad de Dios, empezamos a ser parte de la voluntad de Dios, empezamos a entender en nuestra vida de que fuimos comprados por precio de sangre. Y eso quiere decir que fuimos hechos templo del Espíritu de Dios, o sea, como casa de la presencia de Dios. Y a veces como cristianos ignoramos que eso trae una responsabilidad muy grande, y la cual es empezar a manifestar quién vive aquí, quién vive dentro de mí. En este caso sería al Espíritu de Dios, que es importante entender que como cristianos nosotros tenemos que empezar a vivir una vida de transformación y de cambio en nuestra forma de vivir, porque dentro de nosotros vive el Espíritu de Dios. Entonces es interesante entender de que todo cristiano tiene que manifestar 9 rasgos del carácter del Señor. ¿En qué parte los podemos nosotros conocer? Pues vamos un momento a Gálatas 5:22, que es lo que nos habla del carácter de Dios en nuestra vida y de cómo nosotros tenemos que empezar a ejercitarnos en este tipo de conducta en nosotros. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:22: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es importante entender que si yo soy cristiano, primero que todo tengo que cerciorarme que yo realmente he recibido al Señor en mi corazón, que realmente he nacido de nuevo y que en mí hay una disposición por querer cambiar y acercarme a Dios. Es importante entender quién vive dentro de mí una vez haya yo tenido el nuevo nacimiento y qué debo yo de manifestar. En el ser humano se puede manifestar algo maligno, se puede manifestar su propia alma o se puede manifestar la presencia de Dios. En este caso estamos llamados nosotros como cristianos a manifestar el carácter de Dios a través del fruto del Espíritu Santo. Nadie puede dar un fruto el cual no tiene dentro de sí, pero todos los que hemos recibido al Señor y a los que creemos en su nombre, tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón, por ende tenemos la capacidad de poder manifestar este fruto. Aquí debemos comprender que al referirnos al carácter del cristiano, hacemos referencia a una persona guiada por el Espíritu Santo y no por su propia carne. El cristiano debe mostrar que el Espíritu Santo mora en él. El primer rasgo mencionado en Gálatas 5:22 habla de el amor. El amor se manifiesta en la capacidad de perdonar que nosotros tenemos
Y también se manifiesta en la capacidad de ayudar no solo a nuestros amigos, sino también a los que nos critican, a los que nos hacen daño, a los que nos hacen, a los que no son buenos con nosotros. Entonces, cuando hablamos del amor como fruto del Espíritu Santo en nosotros, el primer rasgo que todo cristiano debe tener es que nosotros tenemos que aprender a ejercitar el amor en nuestra vida. No solamente amar a quienes nos aman, sino también aprender a amar a nuestros enemigos e incluso a aquellas personas que no nos están haciendo bien o que realmente pasarían desapercibidas para nosotros. Primera de Juan 4:7, la palabra de Dios nos enseña algo muy importante, y es que las personas no pueden decir que realmente tienen a Dios en su corazón si no ama al quien tiene que amar. En este caso, Dios pide que a todos los amemos por igual. Primera de Juan 4:7 dice la palabra de Dios: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, Dios nos está empezando a enseñar que la manifestación del fruto del Espíritu Santo, el primer rasgo es el amor a nuestros enemigos, es el amor a quienes nos han hecho daño, y es la capacidad de perdonar. A veces vemos cristianos de años donde realmente dicen tener el fruto del Espíritu Santo en su corazón, pero vemos cómo su corazón aún tiene rencores hacia ciertas personas, hacia sus padres, sus hermanos, tienen rencores hacia su pareja, hacia sus hijos, hacia una persona en especial, un vecino, en el trabajo, en el colegio. No estamos diciendo que no nos hayan hecho daño. Sí, las personas que han sido malas en nuestra vida han dejado huellas y heridas en nuestro corazón profundas, pero debemos de entender que cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios nos da la capacidad de poder amar e incluso esas personas que nos han hecho daño. Amar no quiere decir volver con el agresor. Amar no quiere decir que tengamos que vivir con el que nos hizo daño. Amar no quiere decir que tengamos que volver a tener una relación dañina en nuestra vida porque Dios lo demanda así. No. Amar hace referencia a que cuando nosotros hablamos, nos expresamos de esa persona, no lo hacemos desde el dolor, sino desde el entendimiento de la palabra, y entendemos que esa persona también necesita su proceso con Dios y necesita nacer de nuevo para poder ser transformada. Hablamos de que el amor que nos enseña Dios es mirar a los demás desde la forma en que Dios miraría a todo ser humano, y es desde la comprensión de que les falta llenarse de Él, que les falta adquirir conocimiento. Es importante entender que en el odio y en el rencor están envueltas emociones y pasiones por cosas que han sucedido. Por eso Dios también nos enseña en no acordarnos más de las cosas pasadas, sino que cada una de ellas son hechas nuevas. Es importante soltar el pasado, es importante olvidar los viejos rencores y los odios para poder vivir en el amor de Dios. El amor de Dios nos liberta, nos hace vivir una vida en bendición y nos hace vivir una vida en paz. Es necesario que entendamos que es la capacidad de perdonar. El perdón nunca va a llegar porque yo necesite, sienta perdonar a alguien. No, el perdón es una decisión. Es decidir perdonar lo que se nos han hecho, porque el pasado no se puede cambiar. No se puede volver en el tiempo y corregir los errores del pasado, pero sí podemos enterrar ese pasado de la mejor forma, olvidarlo, dejarlo atrás y empezar nuestra vida con el Señor y en una transformación que nos va a llevar a tener bendición. Entonces, el primer rasgo del cristiano, estamos hablando de el amor, esa capacidad de perdonar, esa capacidad de hacer el bien incluso al que nos ha hecho daño, porque si nosotros hacemos el bien incluso al que nos ha hecho daño, no hablando mal de él, no expresándonos mal de él, literalmente dejando esa persona atrás, pues nosotros vamos a realmente ser hijos de Dios y vamos a realmente a mostrar que Cristo vive en nosotros, que el Espíritu Santo mora en nuestro corazón y que somos templo de Él.
No es sano que un cristiano diga tener al Espíritu de Dios y su corazón esté lleno de odio y su corazón esté lleno de amargura. Entonces, si nosotros aún tenemos eso y estamos en Dios, tenemos que empezar a trabajar en el fruto del amor. Ningún árbol da fruto delicioso si no es cuidado. Cuando uno ve en el campo donde se dan esos frutos silvestres que los tiran allí las semillas y crece un árbol sin cuidado alguno, pues muchos de esos frutos son ácidos y no se pueden disfrutar porque tienen un sabor desagradable. Pero cuando un árbol es cuidado, cuando un árbol es trabajado, cuando un árbol se le pone empeño, este árbol y da su fruto, el fruto es agradable al paladar de quien lo cuidó. Asimismo, cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, empezando por el amor, es indispensable entender que nosotros tenemos que trabajar y cultivar ese fruto en nuestro interior. Y el primer rasgo del fruto del Espíritu Santo es el amor. Entonces, si en mí no hay amor, yo tengo que empezar a trabajar el amor de Dios en mi corazón. ¿Y cómo me lleno de amor hacia los demás? Pues me lleno de amor hacia los demás conociendo a Dios, conociendo cuánto Dios me ha amado a mí, conociendo cuánto Dios me ha perdonado a mí, conociendo cuánto Él me espera, cuánta paciencia Él me tiene a mí. Y cuando nosotros conocemos el amor de Dios en nuestra vida, entonces nosotros vamos a empezar a ver a los demás con amor, incluyendo el enemigo, incluyendo el que en su momento nos habrá hecho daño. Entonces es importante entender eso, es desarrollar también esa capacidad de ayudar no solamente a mis amigos y a las personas a las que yo amo, sino de ayudar a todo el mundo por igual. Eso es lo que nos hace a nosotros ser hijos de Dios. Eso es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que entender. Lo contrario al amor es el odio. Últimamente en la sociedad, el odio es una de las cosas que más se ven a nivel social y se fomenta el odio, se fomenta el pagar mal por mal, se fomenta el ser destructivo, el ser vengativo, pero eso realmente no es de los hijos de Dios. Por eso es importante, si yo creo en Jesucristo y yo digo tener al Espíritu de Dios en mi corazón, debemos trabajar el amor. No es fácil, necesita tiempo, pero lo primero que hay que disponer es el corazón para poder recibir esa transformación y así decirle a Dios, ser sincero con Dios, Señor, todavía me falta desarrollar esta parte del fruto, todavía me falta desarrollar este rasgo que es el amor, aún en mi corazón hay rencor, Señor, por personas en el pasado, aún, Señor, hay rencor en mi corazón, hay odio, hay amargura. Entonces entramos en ese tiempo con Dios, en ese proceso de sanidad interior con Dios y empezamos en la intimidad a hablar con Dios de cómo empezar a soltar esas cosas en nuestra vida. Habrán cosas que tendremos que olvidar, tomar la determinación de olvidarlas, porque ya no se puede cambiar ese pasado. Habrá otras situaciones donde tengamos que determinar decisiones trascendentales porque se está en el momento actual evidenciando un daño. Entonces tenemos que tener la capacidad de decir no, hasta aquí ya no más y tomar una decisión trascendental. Habrán en otras ocasiones donde tengamos que aprender a colocar límites a las personas que están a nuestro alrededor porque están siendo dañinas y destructivas en nuestra vida. Entonces habrá que poner límites, pero todo desde el amor de Dios. En el amor de Dios olvidamos el pasado, en el amor de Dios podemos terminar algo que nos está haciendo daño o en el amor de Dios vamos a poner un límite y decir hasta aquí puedes llegar porque de allí en adelante no, porque me haces daño. Entonces, cuando hablamos del amor, no estamos hablando de que nos van a hacer daño, no, estamos hablando de la capacidad de no permitir que las cosas externas entren a nuestro interior y nos destruyan lo que tenemos en este momento construido, de que no dañen nuestro corazón. La palabra dice que sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón porque de él mana la vida. ¿Y cómo guardo yo mi corazón? A partir del amor, a partir de no dejar que eso se vuelva un sentimiento de dolor, sino siempre manteniéndolo de manera externa
y solamente dejando en mi interior el amor de Dios. ¿Es fácil al principio? No, pero si se hace, si se dispone el corazón y se va a la presencia de Dios, cuando viene una situación, cuando viene una prueba de esas, pues Dios nos va a dar la guía de qué debemos de hacer, cómo debemos de orar, cuánto tiempo debemos de ayunar, qué palabra necesita nuestro corazón para recibir esa libertad, y vamos a empezar a ejercitarnos en uno de los rasgos del fruto del Espíritu Santo, que es el amor. Entonces, somos llamados, todos aquellos que tenemos al Espíritu de Dios en nuestro corazón, a ejercitarnos en el amor. El siguiente rasgo que habla el fruto del Espíritu Santo es el gozo. El gozo también, todo aquel que tiene el Espíritu de Dios en su corazón tiene la capacidad de ser una persona que viva en el gozo de Dios. El regocijo es la manifestación del gozo en la vida de una persona, en este caso el cristiano. Debe tener gozo siempre en su corazón y regocijarse en el Señor. Vamos un momento a Filipenses 4:4. Aquí hay una enseñanza muy importante, porque Pablo está enseñando esta palabra estando él preso. Él aprendió a vivir en el gozo del Señor estando aún preso, porque el gozo no depende de las circunstancias exteriores, sino que el gozo depende de mi confianza en Dios. Dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es la capacidad de alegrarme porque tengo plena confianza en las promesas de Dios en mi vida. El gozo viene a mi vida cuando yo creo de quién viene la promesa. ¿Por qué hay tanto cristiano con falta de gozo en su interior? Tienen esa sensación de vacío, esa sensación de desasosiego, de que realmente hay tristeza y desesperanza en su vida. Porque una de las cosas que le pasa al cristiano es que el cristiano dejó de lado la oración. Hoy en día la oración es escasa en los hijos de Dios. Hoy en día leer la Biblia es escaso en los hijos de Dios. Entonces, al no conocer al Dios que adoramos, pues carecemos de conocimiento de sus promesas y de la fidelidad que Él tiene a los que le aman. Y al tener esa falta de conocimiento, pues a nuestra vida llega lo que es la incertidumbre y la pregunta de qué va a pasar conmigo, dónde voy a estar yo, qué ha de hacer de mi vida. Entonces el gozo no es tener todo resuelto, es imposible que en esta tierra no vayamos a tener situaciones. Jesús mismo enseñó que en este mundo tendríamos aflicción, pero que no nos preocupáramos porque Él había vencido el mundo. Las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento, la enfermedad puede llegar, un problema económico puede llegar, un problema climático puede llegar, un problema social, un problema de conflicto, tantas cosas. ¿Por qué? Porque el mundo, no todo el ser humano conoce a Dios. Vivimos en una sociedad donde la mayor parte de las personas no quieren buscar de Dios, y el ser humano, al no buscar de Dios, pues siempre va a ser egoísta, va a ser una persona que va a buscar sus propios intereses, va a ser una persona mala. Entonces nosotros que hemos aceptado al Señor, pues vamos a estar expuestos a situaciones, pero Dios nos está diciendo que Él ha vencido todas esas situaciones. O sea que no importa la situación que podamos llegar a pasar, Él promete que esa situación Él ya la ha vencido y que ya ha trabajado en ella de antemano para que nosotros tengamos la victoria. Pero entonces entendamos que el gozo no viene de yo vivir en un lugar que no haya problemas ni situaciones. En este mundo, mientras permanezcamos en este mundo, siempre vamos a estar expuestos a las deudas, a lo que hay que pagar, a circunstancias terrenales. Entonces Dios nos manda a que entendamos que el fruto, que otro rasgo del fruto es el gozo. El gozo es la seguridad de saber que pase lo que pase, Dios está con nosotros.
Santiago 1:2. Es importante entender eso. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que nosotros nos regocijamos en que Dios cumplirá sus promesas. Por eso aquí dice, no nos regocijamos en las pruebas, sino en el Señor, quien está con nosotros y promete sacarnos en victoria o darnos la respuesta tan anhelada. Por eso el gozo del cristiano, que hoy en día se ve muy escaso, depende, es de conocer a quién adoramos. Por eso es importante leer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a conocer el carácter de Dios, los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios en nuestra vida y en los que están alrededor. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios, entre más lo conocemos, más vamos a confiar en Él. Y allí vamos a aprender a estar gozosos de que Dios va a obrar en nuestra vida. Entonces, este rasgo del cristiano es indispensable desarrollarlo también a través de la práctica del diario vivir, aprender a reposar en la promesa de Dios. ¿Es fácil? No, no se ha dicho que sea fácil, pero tampoco es imposible. Si tenemos una circunstancia que se salió de nuestras manos, tenemos dos opciones: o aferrarnos más al problema y terminar en una situación peor, o simplemente soltar el problema y descansar en la promesa del Señor, porque realmente de manera humana no lo podemos resolver. Hay cosas que se salen de nuestras manos. Hay cosas que sí diligentemente podemos resolverlas. Por eso hay que diferenciar hasta dónde yo puedo actuar con la ayuda de Dios para resolver un inconveniente, o en qué momento debo de entregar a Dios esa situación porque realmente ya de mis manos se salió algo para orar allí. Un ejemplo, una enfermedad terminal, un fallecimiento, la pérdida de la casa en un banco, un accidente. O sea, hay circunstancias que por más que uno se esfuerce, no encuentra una salida. Allí es donde nosotros tenemos que aprender a confiar en las promesas de Dios. ¿Qué nos genera a nosotros gozo? Que Dios es fiel, que Dios vive en nosotros y que Dios está obrando. Por eso la fe es importante saberla enfocar en Dios, no en un ser humano, sino en Dios, en creer que al que adoramos es real y que Él está obrando en nuestra vida. Entonces es muy importante entender eso. Lo contrario al gozo, que es la tristeza. Las personas que carecen de gozo, de esperanza, son personas tristes, desoladas, sin propósito. ¿Por qué? Porque tienen como un velo en sus ojos que no les permiten ver que nuestra esperanza no es lo que vemos, sino en quien creemos, que es Jesucristo. El siguiente rasgo del Espíritu Santo en nosotros, del fruto del Espíritu Santo, que todo cristiano debería de tener, es la paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que nos permite, incluso en tiempos de conflicto, permanecer firmes y teniendo la certeza de que todo va a cambiar. Primeramente se manifiesta en nuestro interior. Para poder que la paz sea externa, primero tiene que ser interna. Para el mundo, la paz es la ausencia de conflictos. Para el cristiano, la paz es la presencia de Dios. Para el mundo, la verdadera paz es que no hayan conflictos, cosa que nunca pasará. Mientras el ser humano, absolutamente toda la humanidad, no acepte a Dios en su corazón, eso va a ser imposible, porque el ser humano
tiende a hacer las cosas mal. El corazón del hombre siempre tiende a lo malo. Entonces, que haya en el mundo paz absoluta, que no haya problemas, que nadie mate a nadie, que nadie robe a nadie, que nadie le haga daño a nadie. Para poder que eso suceda, toda la humanidad tendría que aceptar al Señor y cambiar, cosa que es difícil, porque hoy en día la gente no desea saber nada de Dios, no quieren saber nada de Dios y no quieren buscar a Dios. Entonces, para los que estamos en Cristo, que somos los que estamos mirando este conocimiento, pues ¿cómo vamos a tener paz los que sí estamos en el Señor? Pues aprendiendo a entender que la presencia de Dios en mi vida es lo que a mí me da paz en medio de la adversidad, que llenarme de Dios es indispensable para poder afrontar el mundo en el que actualmente estamos. Entonces, para el cristiano la paz es estar lleno de Dios, porque cuando Dios está en nosotros, nosotros sabemos que Dios tiene control de todas las cosas y que para los que le amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Juan 14:27. Juan 14:27 dice la palabra de Dios: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es importante por eso entender que la paz que Dios ofrece no es la paz que el mundo quiere tener. La paz que Dios ofrece es su presencia en nuestro corazón, la cual nos trae sosiego porque sabemos que Él está con nosotros. Dios no da una paz como la da el mundo. El mundo da una paz momentánea. La gente se siente en paz cuando tiene dinero o cuando tiene salud o cuando la ciudad donde vive no tiene ningún problema supuestamente. Pero cuando estos factores se mueven, al ser humano la paz se le fue. Y va a tener un corazón turbado y va a tener miedo en su corazón. Para el que tiene al Espíritu Santo en su corazón, la paz es completamente dependiente a la presencia de Dios. Si yo siento en este momento que mi corazón está turbado, que mi corazón tiene miedo, es una clara evidencia que me falta meterme en tiempo de calidad con el Señor. Hoy en día el afán y la ansiedad ha hecho que nosotros los cristianos mermemos los tiempos de oración, mermemos los tiempos de ayuno, mermemos nuestro tiempo de lectura de la palabra, mermemos ese tiempo de meditación en el Señor, lo que nos permite llenarnos de Él. Hoy en día en muchas iglesias ya no hay tiempos de oración, ya no hay tiempos donde se lea la palabra, se ha vuelto más bien un show o un espectáculo el altar, donde la gente va a ser entretenida, más no enseñada, donde la gente no va a orar en unidad con sus hermanos, donde la palabra de Dios dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él, ahí está Dios. Ya esa esencia en la congregación también se ha perdido en la iglesia de Dios. Entonces es necesario volver a ese tiempo de calidad donde realmente no seamos tan entretenidos visualmente, sino que realmente nos enseñen a cómo nosotros debemos estar en la presencia de Dios, a tener un verdadero tiempo de adoración, a tener un verdadero tiempo de oración, a que nos enseñen a orar, cómo se debe de orar realmente, cómo debemos de adorar y a que nos enseñen a leer la palabra de Dios. Muchas personas les da pereza leer la Biblia. Leen un solo versículo en el día y ni más. No hay un tiempo de la lectura de la palabra. Entonces, si yo no leo la palabra, yo no voy a conocer a Dios. Y esa moda que hay últimamente, que dice que yo creo en Dios, pero no en el Dios de la Biblia, pues ahí se pone peor la situación, porque entonces está creyendo en un Dios que se imaginó y un Dios que se creó a sí mismo, lo cual es muy peligroso, porque ese Dios no nos trae paz. Como es un Dios hecho a mis pensamientos, pues entonces me va a decepcionar. Pero cuando yo realmente adoro al verdadero Dios, cuando yo realmente conozco al verdadero Dios y cómo Él obra y responde, pues entonces yo voy a realmente a tener paz en mi corazón. Y vemos personas que están llenas de Dios y que tienen paz frente a las tribulaciones. Y uno dice, esta persona, a pesar de lo que está pasando, esta persona tiene la paz de Dios, pues es una persona que se ha interesado por estar en la presencia de Dios.
Entonces, la paz en el cristiano se manifiesta este rasgo del Espíritu Santo, es cuando la presencia de Dios está en nuestro corazón. A mayor paz, menos temor, menos angustia. Si tengo mucha angustia y temor, evidencia clara de que me falta presencia de Dios en mi vida. Me falta tener intimidad con el Señor para que venga la paz del Señor a mi corazón y yo pueda, como hijo de Dios, manifestar el rasgo que es del fruto del Espíritu Santo en cuanto a la paz. ¿Qué es lo contrario a la paz? La guerra. Un hogar donde no hay paz, hay guerra. Una sociedad donde no hay paz, hay guerra. Siempre van a haber conflictos porque la paz, para poderse manifestar de manera externa, primero tiene que manifestarse de manera interna en cada cristiano. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que aprender. Para poder que haya paz a mi alrededor, tiene que haber paz en mi interior. Mis amados hermanos, Dios me los bendiga a todos ustedes. Hoy solamente vimos estos 3 aspectos del rasgo del cristiano. Próximamente estaré compartiendo los otros que nos faltan. La idea es meditar en cada uno de ellos y en esas citas bíblicas para que Dios sea hablando a nuestra vida. Dios les bendiga a todos. Nos vemos en un próximo video. Dios les guarde.